Bien, chicos, estamos en una clase más. Esta vez vamos a ver nomenclatura de iones. Debemos recordar en nuestra clase de estructura atómica que los iones son átomos que van a perder electrones o que pueden ganar electrones. Eso fue lo que se dijo en átomos. Pero en este punto, iones se extendemos el concepto hasta alcanzar no solamente átomos, sino también compuestos. Y es que los compuestos también pueden perder electrones o pueden ganar electrones. En casos especiales, también algunos compuestos pueden ganar protones al momento en que ganan hidrógenos, ya que el hidrógeno, llamado hidrogenión, es un protón. Entonces, los compuestos que ganan hidrogeniones, en verdad están ganando protones. Es el único caso. Los menciono porque en un momento les dije que la única forma que un átomo se cargue sin perder su naturaleza es que gane o pierda electrones. Pero vamos a hacer una excepción para los compuestos que ganan hidrógenos, porque indirectamente están ganando protones, cargas positivas. Veamos un ejemplo con un átomo, pero ya saben que se extiende este concepto hasta las moléculas. Un átomo que pierde un electrón se queda cargado positivamente y le llamamos catión. Los cationes pueden existir de forma monoatómica, como lo estamos presentando ahí, o pueden existir de forma poliatómica. Vamos a ver más adelante ese concepto. ¿Qué pasa si un átomo, en vez de perder, gana un electrón? Se va a cargar negativamente, porque ahora la carga negativa es mayor a la carga positiva. Estamos hablando de un anión. Y así como en pantalla a la derecha estamos viendo un anión monovalente de un solo átomo, monoatómico, también puede haber aniones poliatómicos. Entonces, vamos a ver. Los cationes son átomos que se cargan eléctricamente positivos. Ahora, según el átomo que lleven, se pueden clasificar en monoatómicos si tienen un solo átomo o poliatómicos si tienen más de un átomo. Empecemos estudiando los cationes monoatómicos. Para estos el nombre se les va a aplicar y el nombre primero ion y seguido del nombre normal que utiliza el elemento. Por ejemplo, magnesio va a ser el ion magnesio. Ahora depende si estás en stock o estás en tradicional. No va a haber yupa para los iones. Entonces, el magnesio va a ser un ion magnesio en stock. Ahora, ¿por qué no le ponemos el estado de oxidación entre paréntesis? Pues fácil, ¿no? El magnesio tiene un solo estado de oxidación, al igual que el litio. Por lo tanto, no hace falta indicar el estado de oxidación utilizando números romanos. En el caso del cobre, hay dos formas del cobre. Hay un cobre que tiene valencia 1 y hay otro cobre que tiene valencia 2. Cuando tú menciones ion cobre, sí es necesario colocarle el número romano entre paréntesis que me va a indicar con qué valencia, con qué estado de oxidación está trabajando el cobre. Lo mismo sucede con el hierro también. Debo colocar entre paréntesis el número romano que me indica el estado de oxidación. En tradicional vamos a utilizar ya no números romanos, sino, como siempre, vamos a utilizar sufijos. Sufijo oso para el menor y sufijo ico para el mayor, tal como lo hacíamos en óxidos. Así es que el ion magnesio y el ion litio, por tener un solo estado de oxidación, se les va a agregar el sufijo ico al final del nombre. Tendremos entonces el ion magnésico y el ion lítico. En el caso del cobre, sí hay que hacer alusión al menor de ellos con el ion cuproso y al mayor el ion cúprico. Lo mismo pasa con el hierro. Ahora, los cationes poliatómicos se van a nombrar de una manera distinta, dependiendo en qué caso estés. Si estás en el caso en que los compuestos, es decir,
los cationes que se van a formar se han formado por adición de un ion hidronio o un protón, están ganando cargas positivas. Un compuesto que tiene más de un átomo, por eso hablamos de cationes poliatómicos, se va a cargar positivamente cuando gane un protón, gane un hidrógeno. Entonces, cuando suceda esto, cuando suceda que un compuesto gane hidrógenos, se le agrega el sufijo onio a la raíz del nombre común. Por ejemplo, el agua su prefijo es hidro. Si el agua gana un protón, esto sucede en los ácidos, se ha formado el ion hidronio. Si tengo amoníaco y gana un protón, se ha formado el ion amonio. Con la fosfina se formó el ion fosfonio. Pero en otros cationes que poseen oxígeno es distinto. Tenemos el ion carbonilo, el ion nitrosilo. ¿Qué está pasando? Ya no estoy utilizando el término onio, sino más bien el sufijo hilo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, los aniones. Los aniones también hay de dos formas. Hay monoatómicos y hay poliatómicos. Los monoatómicos tienen un solo átomo y se van a nombrar utilizando la raíz del no metal y el sufijo uro. Ahora, hablando de estos aniones monoatómicos, ellos derivan de los hidrácidos, ya que acordando que los ácidos hidrácidos se forman por la unión de un no metal y de un hidrógeno. Es así que si yo a un ácido hidrácido como el ácido sulfhídrico le quito el hidrógeno, estoy generando un ion sulfuro. Si yo al ácido clorhídrico le quito un hidrógeno, genero el ion cloruro. ¿Qué está pasando? Estoy cambiando el término hídrico por uro. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar en estos ácidos. El ion seleniuro proviene del ácido selenhídrico. El ion teleruro proviene del ácido telerhídrico. El ion fluoruro proviene del ácido fluorhídrico. El ion bromuro proviene del ácido bromhídrico. Y el ion yoduro proviene del ácido yodhídrico. Lo mismo sucede en otros aniones que derivan de los ácidos hidruros, pero no metálicos, como puede ser el ion nitruro, el ion carburo, el ion antimoniuro, el ion fosfuro, el ion arseniuro. Pero hay una excepción que es el ion óxido. El ion óxido proviene del agua, no proviene de un ácido. Así que no hay por qué llamarle ion oxiduro, ¿no? Porque no proviene de un ácido. El agua no es un ácido. Pero sin embargo, el ion óxido ha perdido hidrógenos, como todos esos ácidos. Sí, pero no le agregamos el término uro porque el agua no es un ácido. Esa es la excepción. En los aniones poliatómicos se va a llevar algo parecido, ¿no? Ahí vamos a ver que la mayoría de las fórmulas se va a originar a partir de un ácido oxácido, ya no de un ácido hidrácido, sino los aniones poliatómicos se generan de los ácidos oxácidos. ¿Y qué nomenclatura voy a utilizar? Pues sencilla. Si yo tengo un ácido, por ejemplo, el ácido nitroso, voy a generar un ion nítrico. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el ácido nitroso ha perdido su hidrógeno. Y al perder su hidrógeno, deja una carga negativa, ¿no? Deja un electrón. Entonces genero el ion nitrito. ¿Qué está pasando? Estoy cambiando el término oso por el término hito. De igual manera, el ácido sulfúrico va a pasar a ser ion sulfato. ¿Qué está pasando aquí? Que estoy cambiando el término ico por el término ato, tal como vemos en la tabla. Cuando tú quieres generar un anión poliatómico, lo debes hacer a partir de un ácido oxácido. Y si el ácido tiene, por ejemplo, una terminación de oso, tú lo cambias por ito. Así que si tú tienes un ácido fosforoso, pasará a ser un ion fosito. Si tienes un ácido bromoso, pasa a ser un ion bromito.
Si tienes un ácido cloroso, pasa a ser un ion clorito. Ahora, si tienes un ácido clórico, pasa a ser un ion clorato. Si tienes un ácido brómico, pasa a ser un ion bromato. Y así con cada ácido oxáceo que te encuentres. Bien, aquí en la tarea consiste pues en nombrar estos iones. Para nombrar estos iones es muy fácil, chicos. Primero tienes que darte cuenta de qué ácido viene ese ion, ¿no? Que es un anión en verdad. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo un hidrógeno. ¿Cómo sé que es un hidrógeno? Porque tiene una carga -1. El número de carga o la carga te indica cuántos hidrógenos ha perdido la molécula. Él perdió 1, entonces su fórmula era HNO3. HNO3. Ese HNO3, ¿en verdad qué cosa era? Era el ácido nítrico. El ácido nítrico. ¿Y cómo se llamará su ion? Su ion será ion nitrato. Porque ico cambia a átomo. Chicos, bien. Los dejo entonces. Nos estamos viendo en otra oportunidad.